Y le doy gracias al Señor y también gracias a mi pastor, que aunque no está, yo lo estoy saludando, por la confianza para que en esta mañana pueda compartir palabra del Señor. Una palabra que normalmente, y esto saben los que predican, si no nos golpea primero a nosotros, nos sirve, ¿no? Porque la palabra realmente tiene que causar un efecto en nosotros para que nosotros después la podamos compartir. Y yo en esta mañana le quiero hablar de alguien que estoy súper enamorada, aparte de Jesús, y es de David. Yo la verdad que es algo que me apasiona cada vez que leo la vida de David, porque el Señor pudo decir de él, Dios pudo decir de él, el dulce cantor de Israel. Y aunque se equivocó muchísimo, como yo también, sin embargo halló gracia delante de Dios y tenía que ver con su corazón. Por eso quiero compartir con ustedes esto que lleva por título La herencia de la cueva de Adulam, ¿sí? Y para introducirnos en esta palabra, yo quiero hacer una semblanza de David, ¿sí? Ahí nosotros en el boletín lo tenemos. Fue el segundo rey de Israel después de Saúl, el menor de 8 hermanos, tataranieto de Rahab la ramera, bisnieto de Ruth y de Booz, hijo de Isaí. De niño se desempeñó fielmente cuidando las ovejas de su padre, músico, poeta, adorador. A los 17 años aproximadamente fue ungido por el profeta Samuel como el nuevo rey de Israel, sucesor de Saúl. Luego de derrotar a Goliat se convirtió en un hombre rico. Ni él ni su familia desde ahí, de por vida, pagarían nunca más impuestos. Yo no sé cuántos recuerdan esta situación, la historia de David y de Goliat, que normalmente se utiliza para demostrar lo que el débil puede lograr sobre el fuerte, ¿no? Y es ahí cuando aparece el lindo David, porque dice la Biblia que era rubio, de buen parecer, ¿sí? Era chiquitito. Claro, ante el bestia de Goliat, él quedaba ahí como el débil. Pero David era tan vivo, tan hábil, y tenía tanta confianza puesta en su Dios, que cuando se enfrenta a Goliat, le dice, vos venís a mí con espada, con todo el ejército atrás, pero yo me paro delante de vos en nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía muy claro quién era su Dios, a quién servía, a quién seguía, y también tenía claro que ese que estaba delante de él era una oportunidad para demostrar que nada puede levantarse contra aquel que tiene la mirada y la confianza puesta en su Dios. Amén. Así que en esta hora vamos a hablar no solamente de la famosa cueva de Adulam, sino también de los gigantes que muchas veces se levantan y nosotros parece que nos van a comer crudos ellos a nosotros, pero nosotros, hermanos, cuando vienen esos gigantes, preparemos pan chimichurri, abramos y hagamos un buen sachori, porque así, de esa misma manera, nosotros nos vamos a comer, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que nos da el Señor, nos vamos a comer a nuestros enemigos, porque en la cruz del Calvario, Él ya ganó la victoria para nosotros. Dijo, consumado es. Así que no nos achuchemos cuando viene el enemigo, ¿no? Sino que parémonos firmemente y digámosle, te sujeto en el nombre del Señor, porque más son los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra. Amén. Amén. Y así hacía David. Dice la palabra, sigo con la historia, se convierte en el yerno de Saúl al casarse con Mical, su hija. Demostró ser un guerrero valiente y poderoso, aclamado por el pueblo. Y acá empiezan los problemas. Uno de los versículos dice que la multitud, sobre todo las mujeres, era porque era lindo David, empiezan a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Este reconocimiento, sumado a los malos espíritus que dominaban a Saúl por haber apartado su corazón de Dios, llevó a que lo dominaran los celos, por lo que procuró matarlo en reiteradas oportunidades. Hasta aquí nomás. Saúl, dice la palabra del Señor, que fue el primer rey elegido sobre Israel. Pero no fue un rey que fue elección de Dios poner un rey en ese tiempo, sino que el pueblo pidió rey. No nos tenemos que olvidar que la perfecta voluntad de Dios era que en esta tierra fuera gobernada a través de un gobierno teocrático, el gobierno de Dios bajado hacia el pueblo a través de sus representantes, ¿sí? Los profetas, los sacerdotes. Pero, ¿qué pasó con Israel? Quisieron copiarse
de los pueblos que estaban alrededor y empezaron a pedir un rey. Y Samuel, dice la Biblia, se entristeció al escuchar al pueblo pedir un rey. Pero Dios le dijo, vos tranquilo, hacé la plancha, porque no te desecharon a vos, sino que me desecharon a mí. Y es elegido Saúl, un rey que aparentemente reunía todas las condiciones de acuerdo a lo que el pueblo pedía. El pueblo lo que estaba pidiendo era un rey libertador, alguien que pudiera salir a la guerra, alguien que pudiera hacer alianzas, y Saúl en eso reunía los requisitos. El único problema de Saúl fue que se creyó mucho más de lo que era y tomó autoridad en cuestiones que no le correspondían. Y Saúl tomó el lugar del profeta, ofreció sacrificios delante de Dios e hizo algunas otras cosas mal que hizo que su corazón se apartara de Dios. Y ahí es cuando aparece en escena David. David es ungido rey, sucesor de Saúl. Va Samuel, lo unge, ¿sí? Dice acá la semblanza que era el hijo número 8 de Isaí, y parece ser que Isaí no lo tenía ni en la memoria, porque cuando empiezan a pasar todos los grandes, los bonitos, ¿sí? Y Samuel a lo primero que hizo fue ver al primero y decir, este es, porque es grandote, porque es lindo, porque todo lo que entra por los ojos, pero Dios lo amonesta y le dice, vos estás mirando lo que tus ojos ven, pero yo miro el corazón. Y cuando parecía que ya no quedaba más nadie, sí, el profeta dijo, pero no hay más hijos. Ah, sí, el chiquito, el molesto, más o menos, ¿vieron? Me parece que yo lo mandé a cuidar las ovejas. Y saben ustedes que el cuidado de ovejas no se le daba al más chiquito. El cuidado de ovejas se le daba al más grande. Porque imagínense la situación de David cuando dice que se enfrentaba a un oso o a un león. Chiquitito, esmirriado, sin ninguna experiencia, más o menos traduciendo al castellano argentino, lo habían mandado al muere el chiquito. Era como para que no molestara, anda a ocuparte las ovejas. Pero allí donde él estaba, había creado o había conectado, ayer hablábamos de esto, ¿no? En intimidad con Dios. Y él ahí cantaba, él ahí hacía salmos, él ahí no sé de qué manera, pero había empezado a ofrendar su corazón delante de Dios. Y Dios no mira la edad, no mira la condición, no mira a dónde estamos en el momento en que Él pone sus ojos sobre nosotros, lo que mira es nuestro corazón. Los que nos saludamos, los que nos hacemos chiquitos, los que no nos valoramos somos nosotros. Él nos da un valor incalculable, nada más ni nada menos que la sangre de su Hijo. Eso es lo que nosotros valemos. Así que si en esta mañana estás ahí lamentándote, clavándote cuchillos, que no sirvo para nada, ¿sí? Que nadie me tiene en cuenta, que ni mi papá ni mi mamá me tienen en cuenta, Dios nos sigue viendo. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, Jehová te recogerá. Amén. No sé cuántos lo han experimentado en sus vidas, pero yo lo he experimentado en el tiempo de más soledad, que Él me abrazó, me atrajo hacia Él con sus brazos de amor, y por eso todavía estoy acá. Amén. Ahora, cuando pasa todo esto, David, que estaba gozando de las mieles de la fama, era un hombre rico, porque por haber matado a Goliat se le dieron riquezas incalculables, se le libró de pagar impuestos durante toda su vida a él y a la casa de su padre, y se casó con la hija del rey. Yo no sé si esto le favoreció, le fue en contra, no sé, pero en el paquete, en el combo, venía la hija del rey y él se casó con ella. Por los celos de su suegro, David tiene que escapar porque en varias oportunidades Saúl se levanta para matarlo. En una de esas le tira con la lanza y si él no era rápido de reflejo, lo partía al medio con esa lanza. Esa fue una de las veces. Saúl se le había metido entre ceja y ceja que lo iba a matar, porque Saúl sabía que él era el sucesor. Saúl no soportaba a nadie que le hiciera sombra.
Y estos son espíritus, son demonios que vienen a la mente y muchas veces podemos gozar de las mayores riquezas, podemos tener todo lo mejor, pero cuando este espíritu se mete en nuestra cabeza no hay nada que nos conforme y queremos más y ansiamos más y viene la envidia y viene el celo y viene la ira y viene la contienda y donde tendría que haber paz, donde tendría que haber mutuo acuerdo, hay disensión. Y esto tiene un nombre, no le pongamos otros nombres. Esto directamente es la obra del enemigo para dividir, ¿sí? Y es lo que estaba pasando aquí sobre Saúl. Entonces David tiene que optar por irse y escapa. Y aquí vamos a compartir lo que está detallado acá en el boletín. Escapar para sobrevivir. Primera de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Vemos a David, sí, que había estado gozando de todas esas cosas y ahora tiene que empezar a huir por su vida. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo David empieza a tener prioridades bien marcadas. Una de esas es no olvidarse del cuidado de sus papás, de honrar a su padre y a su madre, llevarlos a tierra de Moab. Él descendía, él tenía en su ADN la sangre moabita a través de Ruth, ¿sí? De su bisabuela. Va, los lleva a la tierra de Moab y los deja ahí, le dice: ténganmelos acá hasta que la cosa se solucione. Y después se mete en la cueva de Adulam. Adulam significa refugio, era un lugar de refugio. Y esta palabra Adulam tiene dos acepciones en lo geográfico: una ciudad que se llamaba Adulam y un conjunto de cuevas. Imagínese usted estar viviendo en el palacio y porque su suegro se reviró, usted tiene que salir enseguida corriendo y empezar a buscar refugio y termina en una cueva. Aquel que era aclamado, que era aplaudido, aquel que era el gran héroe, termina escondido en una cueva. Y encima de todo se le pegan todos los bichos, ¿vio? El radiador, todos los bichos pegados. Porque ¿a quién tenía? Afligidos, endeudados, amargados de espíritu, y encima lo hicieron jefe de todos ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pavada de compañía. Yo la verdad que no me anoto para hacerle la cobertura a David. Mándame uno como la gente. Él venía de luchar en un ejército poderoso. Dice la palabra del Señor que en una ocasión Saúl salió a la guerra con 330.000 hombres. En otra ocasión con 3.000. Y él ahora estaba con 400 que no servían para nada. Y encima, ¿saben lo que es 401 con él? Todos llorando, amargados, afligidos. ¡Ay de mí! Miren dónde estamos, miren dónde terminamos. Ahora hay algo que cautiva de David. Que a pesar de todo esto, de estar en una cueva oscura, de ser un fugitivo, de estar con hombres que no servían para ellos ni para su familia, David nunca dejó que su confianza en Dios decayera. En los Salmos, por ejemplo, dice: este afligido, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Toma para vos. En otro momento dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Y mientras escribía, nosotros que estamos en la película afuera, lo miramos en la cueva más oscura, allá adentro, y él está diciendo: de todas estas cosas me librará Jehová. Eso es fe. Eso es creer que la situación donde yo en este momento estoy no puede hacer que mi relación con Dios se corte.
No puede hacer que el nexo que yo tengo con Dios se corte, porque es simplemente eso, una situación. Y allí metido en la cueva, imagínense, como lleva el título de esta predicación o esta reflexión, qué herencia tenía la familia de ellos. Si nosotros miramos rápidamente la vida de David, dijimos que descendía de Rahab, la ramera, la de Jericó, ¿sí? La que tuvo la visión y les dio la oportunidad a los espías de entrar y poder ver Jericó. ¿Qué le pasó a Rahab? ¿Murió en Jericó? No. Dice que escapó de Jericó, se casó con Salmón, no sabemos si blanco, rosa, pero era un salmón con el que se casó. Tuvieron a Booz se casó con Ruth. ¿De dónde era Ruth? Moabita. ¿Por qué Ruth estaba en Moab? ¿O por qué Ruth vino de Moab y conoció a Booz? Porque su suegra, Noemí, cuando vino hambruna sobre el pueblo de Israel, se fue a Moab. ¿Están siguiéndome en una cuestión de salir del lugar donde vos vivís, donde vos nacés, e ir a buscar otra cosa? La línea generacional de David no había estado siempre en el mismo lugar. Habían tenido muchas veces que huir por su vida. En el caso de Rahab, había tenido que salir huyendo, porque si no se morían todos los de Jericó, la iban a matar por traidora. Noemí sale a buscar comida y ahí encuentra a Ruth. Cuando hay hambre en Moab, se vuelven para el pueblo, ¿sí? Y ahí conoce a Booz. Entonces, en la genealogía de David había movimientos. Esto nosotros lo podemos ver muchas veces como raíces de iniquidad, como algo que pasó en la familia y sigue pasando progresivamente en la familia hasta que no nos levantamos en el nombre del Señor y cortamos con esas raíces de iniquidad. Porque estamos hablando de legado. Y cuando hablamos de legado y cuando hablamos de herencia, yo que estoy con la sucesión, hablamos normalmente de bienes que se van pasando, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de hablar de las deudas que también entran en el legado? Menos mal, Calvo, que no dejaste ninguna deuda. Va, sí, dejaste, no importa. Vamos a dejar para otra conversación. Porque cuando hablamos de herencia, todos hacemos así, ¿vieron? Hoy viene una herencia. Pero a veces las herencias no son todas buenas. Y saben que cuando queremos motivar, normalmente hablamos de lo bueno, pero no podemos dejar de hablar de lo malo, que podemos pasar como herencia si no nos avivamos. Yo me hago la película y me imagino a la familia de los 400 que estaban escondidos en Adulam, diciendo, qué papá que nos tocó, lleno de deuda, fugitivo, forajido, y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Después dice que estaban endeudados. Y ustedes saben que para la cultura de aquella época, el que debía algo y no lo podía pagar, podía ser vendido a los acreedores o sus hijos vendidos a los acreedores. Imagínense si los padres estaban escondidos en la cueva, ¿dónde estarían los hijos? Abajo de la mesa. Porque mi papá, el que se tenía que hacer cargo de pagar la deuda, está escondido. Y nos pueden venir a buscar a nosotros en cualquier momento y llevarnos para que paguemos esa deuda. Ese era el legado. Eso era lo que le estaban dejando los endeudados, los afligidos. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 4:1, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era tan temeroso que se me había metido en una deuda impagable. Eso no dice la Biblia, eso es la versión mía. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. Herencia. No había nada para dejar de herencia, ni honra, porque eran fugitivos, eran perseguidos. Modelos, ejemplos, nada. Eso era lo que los hijos veían. Eso era lo que los hijos tenían delante de ellos. Cuando se levantaban, cuando se acostaban, lo único que pensaban era, mi papá no me dejó nada. Mi papá no es modelo, mi papá no está, lo necesito y acá no está.
Y toda la carga seguramente había caído sobre las mujeres. Y las mujeres en aquella época remaban como hoy se rema, pero con toda la cultura en contra. Porque no era tenida en cuenta como nosotros hoy, por gracia de Dios, ¿sí?, somos tenidos en cuenta. Ahora, los hijos, ¿qué pensarían? No tenemos esperanza, llenos de vergüenza, estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones de nuestros papás. Estamos cargando con las iniquidades de nuestros padres. Estamos cargando con el pecado de nuestros padres. Si estos 400 no se hubieran encontrado con David, seguramente hubieran repetido historia. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es algo importante de entender. Un buen líder con un corazón, como Dios quiere que tengamos, cada uno de los que lideramos, de los que pastoreamos, hace la diferencia. David fue ungido, 17 años esperó para subir al trono. No es que lo ungió hoy Samuel y ¡zazán!, apareció y ya estaba reinando. Tuvo que tener todo un proceso para llegar hasta el momento en que él subió, ascendió al trono. Mientras tanto, mucho de ese proceso lo pasó huyendo y lo pasó escondido. Si David no hubiera tenido el corazón que tuvo, en 2 oportunidades él tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de matarlo a Saúl. Y no lo hizo. Hermanos, si cada vez que yo leo la palabra donde dice que él no iba a tocar al ungido del Señor, yo digo, Señor, cuánta sabiduría. Lo peor que nosotros podemos hacer es levantarnos en contra de la autoridad designada por el cielo. Cuando el Señor designa un pastor, cuando el Señor designa un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol, y nosotros nos levantamos en contra de esa autoridad, no nos estamos metiendo ni con el apóstol, ni con el pastor, ni con el evangelista, ni con el maestro. Nos estamos metiendo directamente con Dios, porque Él determinó esa autoridad. Y en estos días con las elecciones estamos con dale con Dios pone reyes y saca reyes, y claro, pero mientras lo pone y lo saca, nosotros tenemos que estar sometidos a autoridad, a sujeción, porque ninguno de nosotros podemos levantarnos en contra de lo que Dios ha escogido. David cometió un gran error y fue cortarle la punta del manto a Saúl, como muestra de que, mira, viste, te pude haber matado y no te maté. Ni eso tendría que haberlo hecho. David guardó su corazón y de haber sido capaz de tomar venganza y de levantar 400 forajidos que dieran un golpe de estado y quedarse con lo que legalmente le correspondía. David los forjó, David les enseñó en lo moral, en lo ético y a ser guerreros. Entonces, en medio de la circunstancia difícil, puede tu corazón seguir siendo guardado. No hay nada que justifique la venganza, no hay nada que justifique el faltarle o el desautorizar a tu autoridad. No hay nada que justifique que vos te levantes en rebeldía delante de aquel que Dios puso. Hace un largo tiempo Dios me está hablando, y eso lo dije ayer y no entendí bien lo que el apóstol, lo que José después me dijo, ando con un oído que no me funciona. Pero yo dije, democracia en la iglesia, no. Nosotros tenemos que llegar a entender que el gobierno perfecto sobre la iglesia es la teocracia, el gobierno de Dios. Que Dios baja una visión al pastor, baja una visión al apóstol, y esa es la visión atrás de la cual el pueblo se tiene que alinear. Porque si no, no estamos confiando en ellos. Y la palabra de Dios dice, confíen, ¿sí?, en sus profetas y van a ser prosperados. Pero confíen en sus pastores, ¿y qué va a hacer? ¿Qué les iba a pasar? Y todo les va a salir bien. Confíen en Dios y todo les va a salir bien. Confíen en sus profetas y serán prosperados. ¿Cuál es la voz de Dios sobre esta tierra? El que está acá arriba y trae la palabra a través del Espíritu Santo. Porque nunca escuché en esta casa hablar zaraza. ¿Usted alguna vez escuchó tocar la guitarra acá arriba? Aparte de los chicos que alaban y adoran al Señor tan hermosamente. No me cierra, nunca lo vi al apóstol José tocar la guitarra acá arriba.
Mira, hermanos, si nosotros entendiéramos que nos tenemos que ocupar de lo que a nosotros nos corresponde y permitirle a Dios que baje los diseños a quien se lo tiene que bajar, y nosotros, aunque no entendamos nada, las veces que yo le decía a mi marido, a mí me costó, yo tengo un espíritu, tenía un espíritu bastante rebelde, y ¿por qué? Y con su mirada tan suave, me miraba así, me decía, nada, sí, listo, guardaba violín en bolsa, porque había entendido quién tenía la autoridad espiritual sobre mí. ¿Y saben qué? El que se aviva la pasa mejor, porque tenemos el paraguas de protección delante nuestro, y a más responsabilidad, más cuenta le vamos a tener que dar a Dios. Entonces, ¿qué me voy a preocupar yo por lo que Dios le dé al apóstol o al pastor Sergio? Si lo que se van a tener que encargar con Dios son ellos. Yo me encolumno y lo sigo, y no importa si no lo entiendo. En su momento lo voy a entender, porque cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el mar, no entendían que no se iban a ahogar a la mitad del camino, ni los sacerdotes tampoco lo entendían, pero entendían una sola cosa, que atrás venía el faraón persiguiéndoles, así que si no hacían lo que Moisés les decía, de un lado o del otro terminaban igual, pero prefirieron terminar ahogados a no que los matara faraón. Y muchos de ellos creyeron en la palabra. Hermanos, levantate hoy en fe y comenzá a creer la palabra, la dirección y la visión que tiene esta casa. Porque cuando la entendés, cuando te encolumnás, las puertas van siendo abiertas delante de aquel que va guiando al pueblo, a nosotros. Y nosotros pasamos seguros porque las puertas se abrieron. Y cada puerta que Dios abre, nadie la cierra. Por lo tanto, yo voy camino a la victoria. Cuando obedezco, cuando creo, cuando me animo y cuando me levanto, la victoria la tengo en mi mano. Amén. Amén. Y yo aplaudiría al Señor. Gloria a Dios. $20 años casi esperó para subir al trono. Pero ¿saben por qué no subió antes? Porque no era el tiempo de Dios. Él estaba ungido y él podía haber había hecho uso del derecho legal de subir al trono. Él podía haber dado un golpe de estado, él podía haber matado a Saúl, pero él entendió que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Dios. Y ahí formó los 400 valientes, que después no fueron 400, se le juntaron 200 más en las mismas condiciones, 600. De esos 637 habla la Biblia como los valientes de David, y fueron poderosísimos. Y eso está, sí, en el libro de 2 Samuel, después léalo en su casa, 23:8. Dice que uno, de una sola parada, mató 800. Papito, yo lo quiero acá, con espada en la mano, derribando a todos los muñecos que quieran levantarse en contra del pueblo del Señor. Otro, Eleazar, comenzó a matar. Empezó a matar y se cansó. Y cuando se cansó y bajó la espada le había quedado pegada a la mano. No se la podían sacar. Eso eran los 400 de David. Eso eran los valientes de David. Eso eran los que no servían para nada, pero habían sido forjados en la cueva de Adulam. Otros 3 se metieron en el campo del enemigo, de los filisteos, en Belén, en la guarnición de Belén, porque David dijo así: ¡ay! ¡Qué ganas de tomar agua del pozo de Belén, que está ahí cerquita de la puerta de la guarnición de los filisteos! ¡Ay! ¿Qué hicieron los 3 muchachos? Que ahora le diríamos chupamedia. Pero los quiero en mi equipo, sí señor, los quiero en mi equipo. ¿Qué hicieron? Se metieron en la guarnición y le trajeron el agüita. Y allá venían con el agua. Y David, esta se pasó David, la verdad que esta yo casi que no se la perdono. Cuando llegaron con el agua, ¿qué hizo David? No lo voy a hacer yo acá. Volcó el agua y dijo: ¿quién soy yo para tomar del agua que podría haber causado la muerte de estos valientes? ¿Cómo no quieren que yo esté enamorada de David?
es mi galán. Es un héroe, yo me tomo el agua. Hermano, esto lo produce el amor recíproco. David los amó primero. Esto es figura del amor de Dios hacia nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros estábamos endeudados, afligidos, estábamos lastimados y Él nos abrazó con su amor. No nos echó fuera de acá, sino que nos llamó, nos atrajo, nos bancó, nos contuvo. Y por ahí no somos capaces de meternos en el campo del enemigo para arrebatar lo que el enemigo nos quitó. Porque estamos miedosos, porque creemos que Adulam es nuestro destino, porque creemos que estar metidos en el refugio, pero estoy en el refugio, Pero el refugio es temporal, hermano, avivate. El refugio no es para que te quedes a dormir. El refugio es para que vuelvas a tomar fuerzas. El refugio es para que las heridas se sanen. El refugio es para que vos puedas salir de las deudas donde el enemigo te metió, sacarte de la angustia, sacarte de la aflicción y levantarte como un valiente de David y no asustarte contra lo que viene, porque vos sabés que la pelea no es tuya, la pelea es de aquel que salió para vencer y venció, dice la palabra del Señor. Jehová Nisi es mi estandarte, Él es el que levanta la bandera en medio de la victoria. Y yo no sé cuántos han visto películas, pero cuando la bandera de la victoria, cuando se levantaba la bandera, ¿qué significaba? Que se había ganado la batalla. Y saben que yo no voy atrás de cualquiera. Mi Señor levantó una vez esa bandera y yo le creo que aunque mis ojos no vean lo que estoy pidiendo a su tiempo, Él me lo va a dar. Yo lo creo y en esta mañana te digo, basta de llorar por tu pasado. Basta de estar llorando por lo que no pudo ser y empezar a darle gracias a Dios por lo que hoy te da y por lo que mañana vas a gozar. Porque mi Dios es un Dios de abundancia, de sobrenaturalidad. Mi Dios no anda dando lástima, ni permite que sus hijos den lástima. Oh Señor, ahora la cosa cambió. Y estos 600 son los que llevan a David primero a ser durante 7 años y medio rey sobre Hebrón y durante 33 rey sobre todo Israel. Aquellos que no servían para nada, hoy tenían una herencia. Porque no se olviden que cuando se ganaban las batallas quedaban los botines. Entonces ya los hijos ahora andaban sacando pecho. Mi papá, el amargado, el afligido, ahora es uno de los valientes de David. Si los padres se hubieran quedado en la cueva, nadie se hubiera acordado de ellos. Pero estos hombres escribieron una historia que yo quiero repetir en mi vida y sobre la vida de mi familia. Yo por eso en esta mañana corto con toda raíz, arranco toda raíz de iniquidades sobre mi familia. Porque si tengo que contarles, hay de todo. Mire, mi familia es un zoológico espiritualmente hablando. No porque hace 85 años conocemos al Señor, no hay pecados metidos en la familia. Sin embargo, algunos nos hemos avivado y cada vez que pecamos, porque no podemos decir que no lo hacemos, nos arrepentimos, nos volvemos del pecado y arrancamos esa raíz de iniquidad y decimos, Señor, no solamente por mí, por mis hijos, por mi nieto, yo arranco esta raíz de iniquidad porque quiero dejar un legado, pero un buen legado, un legado de vida, no un legado de muerte, no un legado de vicio, no un legado de pecado, no un legado de ira, de violencia, no lo quiero. Yo quiero paz para mi familia. Yo quiero bendición espiritual para mi familia. Yo quiero que todo lo que tenés en gloria para mí, Señor, sea derramado sobre mi vida y sobre mi familia. Y ahí voy a ser victoriosa y exitosa, no en un número, sino en ver cómo mi familia es consagrada al Señor. Y lo estoy viendo. Y sé que mis ojos verán completo este cuadro, porque ahora veo una sola parte del cuadro. Pero me mantengo firme en las promesas y me copio de David. Nunca decayeron tus misericordias, dijo, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Oh Señor, gloria a tu nombre. Te alabo y te bendigo, Señor.
Gloria al nombre de Jesús, que viva y reina para siempre. Oh Señor, estos hombres cambiaron la historia. Y yo en esta mañana, para concluir, te pregunto, ¿qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Deudas, vergüenzas, oprobio? Saúl, ¿cómo terminó? En el mismo día murieron él y sus hijos en la batalla. Y quedó un heredero, Mefiboset. La nana, la haya, no me sale la palabra, la nodriza, escapó con Mefiboset y Mefiboset se le cayó de los brazos y quedó rengo. Esa fue la herencia de Saúl. Un lisiado sin nada, que vivió de caridad por el pacto que nunca olvidó David que había tenido con Jonatán su padre. De Saúl no se volvió a escribir historia, porque nunca permitió que Dios sacara esos demonios que había en él, esos celos que había en él. Y él había sido escogido, él había sido elegido. Ahora de David, un ejemplo nomás. Miren que se las mandó en colores. Sino un ejemplo. David y su hijo Salomón. El más grande y sabio sobre esta tierra. Yo no les voy a decir que David fue el hombre perfecto, no. En su haber tiene asesinato, tiene mentira, tiene adulterio, tiene no haber sido un buen padre quizá. Pero su corazón delante de Dios era un corazón que se doblegaba, que se humillaba. Hermanos, el Salmo 51 es un salmo precioso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Reconozco mi maldad, el pecado me tortura. Contra ti solamente he pecado. Vuélveme el gozo de la salvación. Eso era lo que decía David. Nunca se enseñoreó. Y cuando se le ocurrió no salir a la batalla y no cumplir con lo que tenía que cumplir, pecó. Pero cuando vino el profeta Natán y lo sacudió, él se arrepintió, volvió sus pasos y pagó las consecuencias. Y esto lo tenemos que reconocer en el legado. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos que tomar decisiones. Pero también todos tenemos que saber que pagamos consecuencias. Yo no sé qué legado querés dejar. Yo en esta mañana una vez más me arrepiento de todo lo que hice mal. Y le pido a Dios, no me permita, Señor, apartarme de ti. Creo que en algún momento lo conté. Cuando tuve intentos de suicidio, cuando me parecía que ya mi vida se había terminado, con 15 años. Me sentía la peor. Me sentía que Dios no me iba a perdonar. Desobediente, la primera. Hacía lo que quería siempre. Pero había algo que no me permitía apartarme de Dios. Y por más que me mandara una tras otra en colores, nunca dejaba de asistir a la congregación, siempre estaba allí, anhelaba. ¿Qué me vio Dios? No lo sé. Pero seguramente vio lo mismo que vio en esos 400. Que todo lo que estaba pasando, esa gente era circunstancial. Yo no me quedé viviendo en la cueva. Yo entendí que la cueva era parte del proceso, para después poder salir. Y hace poco también anduve de nuevo en la cueva. Porque de vez en cuando me pego una vueltita, ¿vieron? Pero entiendo que la cueva es un refugio. No es el lugar donde yo me voy a morir. No es el lugar donde yo voy a terminar. Porque la oscuridad no es para los hijos de Dios. El estar escondido no es para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar ahí donde todo el mundo nos vea. No porque somos lindos,
no por nuestras propias virtudes, sino porque somos luces encendidas en medio de la oscuridad y tenemos que salir de abajo de la mesa y empezar a alumbrar. La cueva de Adulam no me va a matar. Ese lugar podía haber potenciado la amargura de esos hombres, podía haber potenciado las ganas de vengarse de esos hombres, pero terminaron siendo fieles, leales y dejando una herencia de vida. Yo te invito en esta mañana a que pienses en dónde estás hoy. Si en la cueva, y cortala, ya está, basta, salí de la cueva. Porque ¿sabes qué? Muchas veces la cueva es comodidad. Acá estoy tranquilito, nadie me molesta, estoy metido en la oscuridad, estoy viendo si por ahí pasa Saúl y le hago saber que lo pude matar y no lo maté. O me animo a salir, y cuando salgo y empiezo a derribar a los enemigos que se levantan contra mí, me van a tener que obligar a soltar la espada, porque no la suelto, no la largo, hasta ver la promesa cumplida sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. La palabra de Dios, todo aquel lugar que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. No se terminó, hermanos, miren, dicen, no sé, nunca las conté, pero que hay como 30.000 promesas en la Biblia. Yo la quiero toda. No me importa quién se la dio, yo las quiero. Son palabras que Dios soltó y yo las quiero para mi vida. Las quiero para mis hijos, las quiero para mi Simón precioso, las quiero. Por lo tanto, no me voy a morir en la cueva, sino que me voy a levantar como una poderosa guerrera, que eso fue lo que terminó siendo David. Por eso no pudo construir el templo, porque sus manos estaban manchadas con la sangre de tantas batallas, pero con la sangre de mucha conquista. Y cuando yo conquisto, esa herencia, ese legado pasan para mis hijos. Y ahí el panorama cambia. Ya no es más la cueva de Adulam. Ahora son las victorias que yo le dejo a mis hijos. Es el legado que yo le dejo a mis hijos. Familias bien constituidas, familias sanas, congregación sana, congregación bien constituida, congregación fuerte, porque todo lo que pasa en mi casa se replica en la iglesia. Y si en mi casa vivo victoria, en la iglesia, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a vivir? Amén. En esta mañana vivimos victoria entonces. Amén. Gloria a Dios.